Son las 8 de la mañana con un minuto. Y antes de conectarnos con la Cima de la Libertad, queremos recordar que son 198 años los que han transcurrido de la gesta patriótica que selló nuestra libertad. El 24 de mayo de 1822, soldados gran colombinos, liderados por el mariscal Antonio José de Sucre, vencieron en la batalla de Pichincha. ¡Soldados, no tengan compasión! Las faldas del volcán Pichincha fueron el escenario. Allí en lo que hoy conocemos como la Cima de la Libertad, el ejército comandado por el mariscal Antonio José de Sucre enfrentó y venció a las huestes realistas que tenían el control de Quito. Esta gesta heroica selló la libertad del Ecuador después de años de una lucha que precisamente había nacido en la capital de nuestro país. Comenzó precisamente en el 10 de agosto de 1809, que convirtió a Quito en luz de América. Luego de ello vino, un año después, la represión realista que masacró gran parte de la población rebelde de Quito. Pero llegar a este triunfo también fue una hazaña. Los 2.900 soldados de Sucre se movilizaron de Guayaquil a Quito con un solo objetivo: expulsar a los españoles quienes gobernaban la ciudad. Para ello, la noche del 23 de mayo resolvieron ganar altura, alcanzar las faldas del Pichincha, pero el ejército rival liderado por Melchor de Almerich, que contaba con más integrantes, pudo divisarlos, empezando así un enfrentamiento épico. La batalla dura varias horas, durante las cuales los habitantes de la ciudad de Quito pueden seguir minuto a minuto los acontecimientos, y hacia el mediodía aproximadamente se produce la rendición del ejército español. Una batalla violenta que no siempre estuvo a favor de los patriotas, quienes con varias bajas y falta de municiones nunca dejaron de pelear con coraje, lo cual fue recompensado cuando el batallón inglés Albión sumó su contingente, recargando fuerzas y tomando nuevamente el control de la línea de enfrentamiento, donde perdieron la vida 400 soldados realistas y 1.100 fueron tomados prisioneros. Se enmarca dentro de un proceso grande, más amplio, digamos, que tiene que ver con las independencias de Hispanoamérica. Es decir, es un episodio importante dentro de este proceso que se inició a inicios del siglo XIX, con la invasión napoleónica a España, que puso en crisis a la monarquía española. En este día de conmemoración muy particular debido a la crisis sanitaria que vive el país, es la historia una fuente fundamental. Primero para conocerla, pero sobre todo para con ella seguir aprendiendo lecciones de cómo la unidad nos permitirá salir adelante. El Guayaquil independiente era independencia en relación de España e integración nacional. La Biblioteca de la Independencia, que constará de 10 volúmenes en el que resaltará estas epopeyas nacionales provincia por provincia. Este proyecto está siendo desarrollado por la Academia de Historia y ahí se conocerán aún más detalles de esta gesta que hoy conmemoramos, pues solo después de la batalla de Pichincha, Quito pudo anexarse a la Gran Colombia presidida por Simón Bolívar, quien ingresó triunfante a nuestro territorio un 16 de junio de 1822. 8 de la mañana con 4 minutos, tenemos ya la señal en vivo este momento desde la Cima de la Libertad en el occidente de la ciudad de Quito, en las estribaciones del volcán Pichincha, en donde está ubicado el templete de la Libertad. Hace pocos minutos, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, ha llegado hasta este punto para participar en la ceremonia militar en conmemoración del 198 aniversario de la batalla de Pichincha y también el Día de las Fuerzas Armadas. Podemos ver que hay varios funcionarios del Poder Ejecutivo que se encuentran ya en la Cima de la Libertad bajo estrictas medidas de bioseguridad y un protocolo adecuado de acuerdo a las circunstancias que está viviendo el país por la presencia del coronavirus. De acuerdo a la emergencia sanitaria, vemos que los funcionarios, la ministra de Gobierno en pantalla, están manteniendo el tema de distanciamiento entre cada uno de ellos para garantizar la seguridad de los asistentes. Debemos mencionar que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, fue recibido por parte del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, también el jefe del Comando Conjunto, el general de división, Luis Lara Jaramillo, y los comandantes
de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, del Ejército Ecuatoriano, de la Marina y de la Fuerza Aérea de nuestro país. En pocos minutos está previsto que la ceremonia castrense militar inicie con la participación del vicepresidente de la República, que podemos verlo en pantalla, con la presencia de un reducido número de personal de Fuerzas Armadas que han llegado hasta este punto de la ciudad de Quito para participar y llevar a cabo esta ceremonia oficial y tradicional que se lleva a cabo cada 24 de mayo. Es importante recordar que esta actividad es una actividad que comúnmente se lleva a cabo este 24 de mayo para recordar un año más de la batalla de Pichincha y el Día de las Fuerzas Armadas. Regresaremos en breve con la señal desde la Cima de la Libertad. Vamos ahora a revisar otro video que nos pone en contexto sobre este lugar tan emblemático de nuestra ciudad y de nuestro país. En la Cima de la Libertad se encuentra el Templo de la Patria, que no solamente es un museo, es considerado un santuario cívico, en donde se recopilan pasajes de nuestra historia y se selló el camino a la libertad. En las faldas del Pichincha, en la Cima de la Libertad, junto al barrio San Roque, en el centro histórico de Quito, se encuentra el Templo de la Patria. Se lo califica como el santuario cívico donde se selló el camino a la libertad. Y fue en este lugar que, el 24 de mayo de 1822, los combatientes de la nación quiteña y los Hermanos de América, comandados por el mariscal Antonio José de Sucre, lucharon en contra de la dominación extranjera y por la libertad. Pues es la manera de visibilizar la identidad patriótica, histórica, militar del Ecuador. Aquí está nuestra historia pintada en 1996 por el artista Carlos Enríquez, quien plasmó una serie de imágenes y símbolos de la resistencia indígena frente a los españoles, la conquista, la colonia, el mestizaje, las gestas independentistas y la batalla de Pichincha. Nosotros aquí tratamos de observar la memoria viva de lo que es los militares de la época independentista. Y también está la tumba del soldado desconocido, y detrás un rostro de Cristo. En la sala de armas se expone una colección de ellas, documentos y prendas personales del mariscal de Ayacucho y una urna con los restos simbólicos de Manuela Sáenz, esculturas en bronce de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre, y más detalles que rinden homenaje a la memoria del libertador, del mariscal de Ayacucho, de Abdón Calderón y más soldados y unidades que combatieron en las laderas del Pichincha. Está el monumento insertado en las faldas del volcán Pichincha, respetando la memoria de los héroes que dieron su vida aquí en la batalla del 24 de mayo de 1822. La impronta de Eduardo Kingman en su mural con el tema Canto a la Rebeldía y más artistas, arquitectos y trabajadores que dejaron en estos espacios mensajes para develar el espíritu de entrega y sacrificio de estos capítulos de la historia, y para dejar una herencia y la responsabilidad a las actuales y futuras generaciones de vigilar y precautelar los valores de dicha heredad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 8 de la mañana, 8 minutos. Vamos a enlazarnos brevemente con la señal del Templo de la Patria en la Cima de la Libertad, donde podemos observar que se encuentra personal de las Fuerzas Armadas ya participando en esta ceremonia oficial en conmemoración por los 198 años de aniversario de la batalla de Pichincha y el Día de las Fuerzas Armadas. A este evento, es importante recordar, asiste en este momento el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, su esposa, también el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, ahí tenemos al vicepresidente de la República, también asiste su esposa, el vicepresidente, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el secretario del gabinete de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, quien también podemos observar lleva una mascarilla como medida de bioseguridad, como condición para poder participar, lógicamente, en esta ceremonia que se lleva a cabo en este punto de la ciudad de Quito. Además del jefe del Comando Conjunto, el general de división Luis Lara Jaramillo, y los comandantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Escuchemos parte de la ceremonia que se lleva a cabo este momento en este punto de la capital.
8 de la mañana, 11 minutos. Ahora les invitamos a ver un video sobre la Cima de la Libertad, ubicado frente a la colina del Panecillo en el centro de Quito. El Templo de la Libertad es un santuario cívico en donde el ejército del mariscal Antonio José de Sucre y combatientes quiteños vencieron a las tropas reales un 24 de mayo de 1822. Con este evento histórico se declaró a la antigua presidencia de Quito libre de la corona española. Salí de mi nido atraído por el rugir de los cañones. Sobre una ciudad de piedra y teja, a las faldas de un volcán, pude ver el humo. Escuché gemidos de dolor y gritos enfurecidos. Pero por sobre todas esas voces, resonaban las que llamaban al heroísmo. A dejar hasta la última gota de sangre por la libertad de un país que no es un pedazo de tierra. Son los padres, los hijos, es lo que uno quiere y defiende con la vida. Así terminé como soldado anónimo o héroe desconocido. Ocho de la mañana, 12 minutos y nos conectamos de este momento con Juan Carlos Figueroa, nuestro compañero de Ecuador TV que está presente en este punto de la ciudad de Quito para que nos pueda ofrecer más detalles sobre esta ceremonia militar que se lleva a cabo en este momento en el Templo de la Libertad. Buenos días, Juan Carlos. Adelante con tu informe. Así es, amigos, amigas, tengan ustedes una excelente mañana. Nos encontramos ubicados en este momento en el Templo de la Libertad, en la parte occidental precisamente de la ciudad de Quito, en una de las laderas del monte de Pichincha, aquí a 3.000 metros de altura, donde hace 198 años específicamente, un 24 de mayo de 1822, se desarrolló la batalla de Pichincha, en donde el ejército independentista al mando del mariscal Antonio José de Sucre precisamente se enfrentó en una feroz batalla contra el ejército realista, contra las huestes del ejército español. Esta batalla precisamente representó la independencia del pueblo de la Real Audiencia de Quito, lo que hoy conocemos como la República del Ecuador. Es por eso que en este instante nosotros nos encontramos en este lugar donde se lleva adelante la ceremonia castrense militar que siempre se desarrolla año tras año en honor a las vidas que ofrendaron los soldados, los héroes de la patria en aquella época. Pero para conocer más acerca de esta historia, nosotros invitamos a que nos acompañe al coronel Cristóbal Espinosa, quien precisamente, además de pertenecer a las gloriosas Fuerzas Armadas, también les indicamos que es historiador y nos vamos a conversar junto a él precisamente de la importancia que significa esta ceremonia que se realiza en honor a la vida de los héroes que dejaron todo aquí a 3.000 metros de altura, precisamente en el lugar donde nos encontramos, en el Templo de la Libertad. Coronel, muy buenos días. En primer lugar, la importancia de esta ceremonia castrense. Buenos días, coronel. Buenos días de parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del territorio nacional ecuatoriano y en las Islas Galápagos. Hoy sus Fuerzas Armadas celebran los 198 años de la victoria militar aquí en el campo del volcán Pichincha, en estos territorios donde se vistió de gloria el Ejército Libertador Independentista. Queremos también contarles a la audiencia que esta ceremonia ya inició hace pocos instantes, ya se realizó también los honores a las autoridades de Estado y también a las altas autoridades de las Fuerzas Armadas. También indicarles que ya en este lugar se encuentran las principales autoridades de Estado, en este caso el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorner, también se encuentra acompañado por el ministro de Defensa Nacional, Osvaldo Jarrín Román, también el secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. También hasta acá ha llegado la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Indicarles que nosotros personalmente hemos constatado las estrictas normas de bioseguridad que se desarrollan en este lugar a propósito de la pandemia del COVID-19 para evitar los riesgos en cuanto a lo que es contagio a los asistentes que se encuentran en este sitio en la ceremonia, participando de la ceremonia castrense. Hemos constatado
que en el ingreso del Templo Libertario hay personal de las Fuerzas Armadas que precisamente se encuentran tomando la temperatura de todos los asistentes. Esto es muy importante, coronel. Muy bien, esta ceremonia tiene algo de importancia porque hemos tomado todas las medidas de seguridad sanitaria, tanto al ingreso como a la salida. No están más de 25 autoridades militares enterrados en la tribuna y todas las unidades del Ejército, Marina y de Aviación, que no pasan más de 100 personas. El objetivo es no olvidar la memoria histórica de lo que representa la libertad de los territorios del Ecuador hasta 198 años. Bien, entremos en materia justamente de lo que está sucediendo en este momento a nuestras espaldas en cuanto a la ceremonia castrense. Coméntenos, coronel, en este momento, ¿qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos presenciando justamente? Ustedes acaban de observar el cambio de guardia que representa a las unidades que pelearon en este sector, aquí en las faldas del volcán Pichincha, y atacaron al panecillo donde estaba el fortín de las tropas realistas. Es un acto simbólico en que el oficial más antiguo de la unidad Granaderos de Tarqui entrega el sable de mando al oficial de guardia entrante como vigilia permanente de la seguridad de la ciudad. Adicional, se está realizando un recordaris de todos aquellos héroes, de los 400 realistas y los 200 patriotas que murieron en esta batalla. También indicar un poco para los datos importantes de la ciudadanía, y usted como historiador precisamente, esta batalla que se dio, ¿no? ¿Cuántos hombres tenía el ejército independentista y cuántos hombres tenía el ejército realista? El ejército patriota estaba conformado por dos divisiones. La división protectora de Quito, que salió de Guayaquil, y la división peruana, que se fortaleció en la ciudad de Cuenca con cerca de 2.700 hombres, y las tropas realistas con 1.800. Algo interesante, que las tropas que pelearon aquí fueron internacionales, de toda América y de todo el Ecuador y Europa, al mando del general Antonio José de Sucre, con un objetivo estratégico político-militar, tomar la ciudad de Quito. Tengo en cuenta que hubo un momento en la batalla donde se complicaron las cosas, los heridos, el ejército, en este caso realista, estuvo a punto como que de ganar la batalla, pero en este instante el ejército independentista tomó fuerzas y pudo sobreponerse ante las pérdidas que estaba sufriendo. El acto patriótico y la estrategia tomada por Sucre son mediante cargas de infantería y de caballería, con el apoyo de artillería, con un refuerzo para cortar los abastecimientos que venían del norte a los realistas. Lo principal de esta batalla es el acto heroico tanto de los realistas como también de los patriotas independentistas y los actos de valor desarrollados por muchos de sus comandantes. En la batalla toma un acto heroico el capitán Abdón Calderón, que siendo abanderado de una de las unidades como es el grupo de caballería Yaguachi, evitó salir del campo de batalla con 4 heridas, lo que representó, además del acto heroico y el acto de valor, es el ejemplo a todos los soldados para que retomaran el ataque hacia lo que fue el panecillo. Justamente indicar que uno de los objetivos o de los mensajes que da esta batalla a la población hasta este momento incluso es las fuerzas, el empeño de las Fuerzas Armadas, ¿no? El no dejarse derribar, el no de haberse visto precisamente vencidos, ¿no? Siempre tuvieron la convicción de enfrentar a su oponente, y también eso es un mensaje que nos puede llegar hasta este momento, que si bien es cierto estamos enfrentando a un enemigo invisible como es el COVID-19, pero que podemos tomar el ejemplo precisamente de los héroes de la batalla de Pichincha. Esta ceremonia lo que quiere es recordar y recuperar la memoria histórica y con ejemplo 198 años después lo que significa el valor de hombres y mujeres que pelearon no solo en Pichincha, sino en todas las batallas independentistas que inicia en 1809 y termina el 24 de mayo de 1822. ¿Cuál es el ejemplo de los héroes de Pichincha? Pues es lo que estamos realizando hoy en todo el territorio nacional, las tropas del presente, la nueva generación de la victoria por la vida, por la paz, por la unidad nacional, por la cohesión, que junto al pueblo ecuatoriano, los soldados vamos a llegar a triunfar ante a este nuevo enemigo que es la amenaza, como los patriotas
patriotas del 24 de mayo que se lanzaron al ataque desde estas faldas hacia el Panexillo para alcanzar la libertad, hoy el ejército del presente junto a ustedes, junto a las personas que están en primera línea, junto a los sanitarios, junto a los docentes, junto al pueblo y periodistas, alcanzar la nueva victoria y aprender a vivir con el virus en las calles. Perfecto, nuevamente regresamos a lo que está ocurriendo en este momento aquí en el escenario, en la tribuna del Templo de la Patria, donde se está realizando los honores a las autoridades y se está desarrollando la ceremonia castrense en honor a la batalla de Pichincha, suscitada hacia 198 años, donde los soldados, los héroes de la patria ofrendaron sus vidas. En este instante, coronel, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este momento tenemos dos actividades importantes. Las autoridades militares y las autoridades de gobierno van a colocar 2 ofrendas florales en el Templo de la Patria en conmemoración a todos aquellos soldados que vencieron y también defendieron. Algo muy importante es de que siempre hubo el respeto tanto de Sucre como hoy a todos aquellos que eran la amenaza en ese momento, como es los realistas, ¿sí? Eso significa este momento. El agradecimiento a la inmolación por la defensa y seguridad de la patria. Vemos que justamente en este momento se acercan justamente a realizar este acto el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, también el secretario de Gabinete de Estado, Juan Sebastián Roldán, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se están acercando a realizar esta actividad, mientras justamente todas las personas que asisten en este momento siguen con su mirada este acto que se encuentra ocurriendo en este momento como parte de la ceremonia castrense en honor a los héroes de la batalla del Pichincha. Nuevamente, para continuar con estos datos históricos que son importantes, ¿no?, que la gente lo conozca año tras año, porque incluso hay nuevas generaciones y las nuevas generaciones a veces no dan mucha importancia a estos datos importantes que pueden generar. Por ejemplo, la batalla de Pichincha fue el resultado final, ¿no?, de una serie de revueltas, una serie de batallas armísticas, armamentísticas por la libertad del pueblo ecuatoriano. Empezó inclusive con la libertad al pueblo guayaquileño, el pueblo cuencano. Y esta batalla de Pichincha precisamente fue el resultado ya final de la independencia. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas están empeñadas en no olvidar la memoria histórica y justamente lo que indica usted, lo que significa todo el esfuerzo de hombres y mujeres a través de los años. Por eso las ceremonias. Y hoy más que nunca, el significado de todos los procesos independentistas realizados desde 1809. Pero hay algo muy importante. Nosotros estamos, además de celebrar los 198 años, es el inicio del bicentenario de la independencia, que justamente inicia el 9 de octubre de 1820 con la independencia de Guayaquil, donde se conformaría la división protectora y el objetivo militar de las 2 campañas realizadas por Sucre. La una por la costa, que es detenida en Babahoyo, y la otra por la sierra hasta llegar a Cuenca, Riobamba, Ambato, Latacunga, Rumiñahui, y finalmente llegar al Pichincha. Pero el marco es más grande, porque no solo eran soldados, eran patriotas, era la gente del común, era la gente del día a día, la gente de todas las razas de este pueblo que intentaba alcanzar una libertad social, económica, política y militar. Bolívar tuvo un objetivo estratégico, pero los patriotas aquí iniciaron todos antes de 1809. Entonces, ¿qué quiere Fuerzas Armadas con estos significados del toque de trompeta, de las marchas militares, de los uniformes de época, de la artillería y las salvas que saludan a la ciudad de Quito para decir nosotros sí podemos, como lo hicieron ellos, esa fuerza y corazón que tuvieron nuestros patriotas del ayer, hoy irnos hacia el futuro y que los chicos ahora aprendan de eso. Es necesario resaltar esa fuerza y corazón porque claro, en este momento nosotros tenemos vías, tenemos calles, tenemos diferentes maneras de acceder con facilidad a un monte como el Cerro Pichincha, ¿no? Pero en esa época era complicado llegar hasta este lugar y más aún pelear a 3.000 metros de altura. Cuando nosotros
Hacemos la recuperación histórica, observamos cómo es que 2.700 hombres se mueven desde Guayaquil hasta acá, con enfermedades, con otro tipo de virus, con las amenazas, con los desertores, cómo comían, cómo se vestían y tantas otras cosas para llegar acá, los animales, los caballos y toda esa columna logística, los sacerdotes, el entierro, cosas que no se tienen que olvidar. ¿Qué usaba cada hombre? Hoy vemos con hermosos uniformes, pero realmente venían con alpargatas, venían descalzos y el espíritu y disciplina entregado por los comandantes en esa época puesto en manifiesto en batalla. Precisamente este corazón que tuvieron precisamente los héroes de la batalla del Pichincha, su disciplina, su valor, su entrega, ¿cómo se les enseña a las actuales generaciones para que continúen con este legado dejado por los héroes de Pichincha? Como la misma doctrina entregada en esa época, porque las tropas que llegaron acá fueron entrenados por el general Sucre y sus oficiales y comandantes, sus cabos, sus sargentos. Esa misma disciplina de la infantería, de la caballería y de la artillería puesta en manifiesto en orden en batalla, es puesta ahora, y son las palabras que está dando nuestro jefe del comando conjunto, es lo manifestado en cada rincón de la patria por seguridad. La actividad que hacemos silenciosamente con nuestro pueblo el día a día, lo que más entregamos, nuestro corazón, sabiendo que cada hombre también es parte del pueblo porque tiene hijos, tiene madre, tiene esposa, tiene abuelos y lo hace con corazón porque sabemos que cada uno de nosotros vamos a llegar al desarrollo de la patria. Justamente el mensaje que pretende destacar precisamente el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el trabajo que están realizando para enfrentar el COVID-19. Están librando otra batalla en esta época, enfrentando un enemigo invisible, pero siempre apoyando en primera línea al pueblo ecuatoriano. Nosotros este momento, como en Pichincha, sin los medios tecnológicos que tenemos ahora, ellos se comunicaron y llegaron hasta el corazón del pueblo. Hoy nosotros que tenemos los medios tecnológicos, lo hacemos, pero siempre con disciplina y cumpliendo el sagrado deber constitucional de la defensa de la patria y de todos los ecuatorianos dentro y fuera de él. Destacar, volviendo nuevamente a la historia, que una vez terminada la guerra, el 24 de mayo de 1822, el siguiente día, el mariscal Antonio José de Sucre con el ejército independentista, el ejército triunfador, entraron de manera victoriosa a la ciudad de Quito. Un poco cuéntenos cómo fue esta situación de hidalguía, de alegría para el pueblo de la Real Audiencia de Quito y también de alegría para los quiteños. La alegría de la ciudad de Quito también estuvo sustentada de lo magnánimo del general Sucre, porque llega a un acuerdo con el mariscal Ayremeriz, quien se queda en el fortín del Panecillo con sus hombres. Y hay que también ver la cantidad de heridos y muertos que quedan en las calles y en todas las faldas. Estos muertos fueron enterrados en una fosa común en el Tejar, a la cual en su momento Fuerzas Armadas seguirá dando el homenaje, y tenemos aquí una tumba al soldado desconocido donde damos esos homenajes. Pero más allá de eso es el llamar a la capitulación y al respeto del general Aymeriz y sus hombres para que salgan de la ciudad de Quito entregando sus estandartes, entregando sus armamento y llevando a sus heridos con la promesa de salir de los territorios liberados ya de todo lo que fue la Real Audiencia, como de lo que fue la Gran Colombia, para que regresen a cruzar el Atlántico hacia España. Pero además de la alegría que hubo en la ciudad de Quito, es lo trascendental de que ese espíritu, no solo guerrero de combate, sino el espíritu de libertad y de unión de todos los niveles de clases sociales que estuvieron combatiendo en esta campaña, que no es la única, fueron varias para llegar al 24 de mayo. Coronel Extra, micrófonos, me comentaba que también se cumple un aniversario del obelisco. Me acordé justamente por el tema de este proceso que se dio de respeto con las huestes, con los soldados del ejército español. El soldado de la Real Audiencia, el soldado de Tarqui, el soldado republicano ecuatoriano, siempre ha tenido el respeto por el enemigo o su amenaza.
hace 98 años aquí, el Ministerio de Defensa y Marina, el 24 de mayo de 1922, puso un obelisco en homenaje al centenario con una placa importante, ¿sí? Respetar al soldado realista y español que murió en las faldas de Pichincha. Eso no algo de respeto. Y a través de los años, el soldado ecuatoriano ha respetado en las diferentes gestas, como 41, 81 y 95, al oponente que murió en el campo de batalla. Perfecto, vamos a cortar por unos segundos nada más, unos minutos, esta interesante conversación para dar paso al discurso en este momento del general de división, Luis Lara Jaramillo, que es jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Escuchemos. Soberano, que considera la democracia como la mejor forma de gobierno para la mayoría, en procura de una vida digna, con trabajo, educación y salud para todos. Es tiempo de demostrar que los ideales de nuestros padres fundadores no han desaparecido, que las ideas de Espejo, de Bolívar, de Sucre, Rocafuerte, de Alfaro siguen guiando el destino de nuestra patria. Son momentos para demostrar que la sangre de nuestros héroes no se derramó en vano, que el recuerdo de los precursores de la independencia del 10 de agosto, de los mártires del 2 de agosto, de los legendarios soldados de tantas batallas que culminaron el 24 de mayo de 1822, aquí, en las faldas del Pichincha, consolidando la libertad, son parte del legado histórico y al mismo tiempo sustentan la construcción de nuestro futuro. En Pichincha culminaron los esfuerzos de los pueblos del departamento de Quito, Guayaquil y Cuenca por obtener la libertad, derrotando para siempre a las fuerzas del Imperio Español. Las faldas del Monte Tutelar, con el apoyo de los soldados de la Gran Colombia, se cimentaron las bases definitivas de nuestra independencia. El sacrificio de esos héroes fue la simiente fructífera de la construcción de esta nación. La historia de las Fuerzas Armadas está indisolublemente unida con la historia de la patria. Nacimos en las luchas por la libertad y somos orgullosos portadores del legado establecido en la primera Constitución de la República del Ecuador, que señaló que la misión de las Fuerzas Armadas es defender la independencia de la patria y el sostenimiento de sus leyes. Actualmente, la Constitución señala que las Fuerzas Armadas son una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Cuánto honor y cuánta responsabilidad encierran ese precepto constitucional. Soldados, esa es nuestra misión, defender la soberanía de la patria y proteger los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. Vamos a seguir dando ejemplo al mundo de un comportamiento altamente profesional en cada misión encomendada y con un gran sentido de amor patrio. Seguiremos protegiendo a los ecuatorianos y el futuro de nuestra patria, con valor, disciplina, esfuerzo y sobre todo con mucho trabajo. Estoy seguro que junto al pueblo ecuatoriano vamos a salir adelante. Es una bendición de Dios permitirnos servir a nuestra patria como soldados. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Muy bien, esas fueron las palabras del señor general de división Luis Lara Jaramillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y como usted lo había mencionado, coronel Espinosa justamente destaca la importancia, esa importancia del ejército ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas, de proteger los derechos, la soberanía del pueblo ecuatoriano. El discurso de mi general Luis Lara Jaramillo, héroe del CENEPA, es tan importante, tan especial en estos momentos porque habla del cumplimiento de la Constitución de 1830 y de todas las constituciones que están en vigencia hasta el momento. Poner el corazón al servicio de la patria, en la seguridad y en las actividades que desarrollamos ahora ante esta nueva amenaza. Es importante, ¿no?, estas palabras, porque en este momento
justamente destaca el trabajo que está desarrollando el ejército ecuatoriano en esta época de crisis importante. Pero en este momento vamos a dar paso nuevamente al discurso que va a presentar el vicepresidente de la República, Otto Sonnenkönig, en estos momentos como parte del proceso, el protocolo de la ceremonia castrense militar aquí en el Templo de la Patria a 3.000 metros de altura, lugar donde, como les habíamos comentado, hace 198 años precisamente se realizó esta gesta libertaria. Escuchemos. Comandantes de las fuerzas aquí presentes, autoridades, ciudadanos que nos miran en casa. Recuerdo, ministro, haber salido de aquí hace un año y decirle que con entusiasmo quería volver con mis hijos a ver esta ceremonia tan maravillosa. Cómo cambiaron los tiempos en tan corto plazo. Pero como dice esa gran canción nacional, la nube de tragedia no es eterna, amigos. Hoy quiero dirigirme también en su día a todos y cada uno de los soldados, marinos y aviadores de nuestras Fuerzas Armadas. Reciban con orgullo nuestro reconocimiento por el impecable desempeño de sus funciones, de sus responsabilidades, en tiempos tan difíciles como los que nos han tocado vivir. Es un honor participar un año más en esta conmemoración por el Día de las Fuerzas Armadas y el aniversario de la Batalla del Pichincha. Fecha en la que recordamos un hecho decisivo que selló la independencia de nuestro país. Este es siempre un momento emotivo y lleno de valores, una fecha para recordar y honrar. Como lo hicieron en el Cenepa y en Paquilla, nuestras Fuerzas Armadas han vuelto a demostrar ser ejemplo de valor y profesionalismo. Ahora, en primera línea de batalla contra este virus, durante esta emergencia sanitaria. Incluso, en muchos casos, sacrificando su propia vida. Quiero pedir un minuto de silencio para todos los policías, agentes de tránsito, personal de salud, civiles, bomberos, ciudadanos, soldados que han perdido su vida durante este doloroso tiempo. Unidades militares, atención. ¡Mire! Unidades militares, a discreción. Vivimos, sin duda, un momento inédito en el Ecuador y en el mundo entero. Nadie en ningún país, en ningún lugar, pudo prever la magnitud de lo que hoy sucede. Basta con mirar a Europa, a Asia, los Estados Unidos. Por eso nos tocó tomar decisiones difíciles, pero necesarias y acertadas, que han demostrado hoy su pertinencia y que nos permitieron salvar miles de vidas. La labor de las Fuerzas Armadas ha sido vital para atender a la población, controlar y llegar con ayuda emergente. En los recorridos de trabajo que he realizado a lo largo del país durante esta emergencia, los he acompañado también en primera línea y he sido testigo del cumplimiento de su misión, 24 horas, 7 días de la semana. Demostraron su compromiso con la democracia en octubre, cuando vivimos los momentos de violencia jamás antes vistos e intentos de desestabilización sin precedentes ni límites. Así lo hicieron también en la zona especial de seguridad declarada en Guayas, que logró contener el avance del COVID. Han dado su mayor esfuerzo en garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por las autoridades, gracias a las cuales se logró desacelerar la velocidad de los contagios y se permitió que nuestros médicos puedan ser más eficaces en su labor y logren cumplir su principal objetivo, salvar vidas, atender a los enfermos
y aliviar esta situación de emergencia sanitaria. Incluso su compromiso se hizo presente colaborando en la durísima tarea del manejo de fallecidos, para el que nadie estuvo preparado. Juntos vivimos esos momentos, esas imágenes propios de conflictos bélicos, en que países como el nuestro jamás pensó ni debió vivir. Contraalmirante Jarrín, muchas gracias por su trabajo dedicado en la ciudad de Guayaquil y todo el equipo que estuvo al frente de la Zona Especial de Seguridad. Misión cumplida, contraalmirante, comandante. Muchas gracias. El Ecuador reconoce también su labor permanente en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, su arduo trabajo para cuidar las áreas vitales y más sensibles de la nación. Participaron en el restablecimiento de la operación de los oleoductos, recuperando la producción petrolera, de la que aún depende tanto nuestro país. En nombre de los ecuatorianos, en nombre del Gobierno Nacional, en nombre del señor Presidente de la República, les reiteramos nuestro agradecimiento a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y por supuesto también a sus familias, a esas madres, padres, a esos hermanos y hermanas, a esas esposas e hijos. Gracias por ser el soporte y apoyo diario en el cumplimiento de su importante misión. No nos olvidamos de ustedes tampoco. Y este respaldo no es ni debe de ser solo de palabras, se concreta también en hechos. Sé que aún nos queda mucho por hacer, pero tienen nuestro compromiso profundo y todo el respeto por su labor. Todos los ecuatorianos sentimos orgullo de su inmenso aporte a la seguridad y al desarrollo de nuestro país. Valoramos la dedicación y entrega que los caracterizan a cada uno de ustedes. Para ustedes, hoy, especialmente en este Día de las Fuerzas Armadas, pido un aplauso. Aunque en medio de la dura realidad que vivimos, estos no son momentos de celebración. Estamos aquí recordando y honrando la capacidad de nuestro país de ganar batallas, juntos, como nación. Hoy las batallas que reclaman nuestro esfuerzo, el esfuerzo de todos, son varias. Debemos luchar contra el coronavirus, contra la corrupción, contra las noticias falsas, contra el hambre, contra la inequidad y también contra los intereses mezquinos. Intereses mezquinos de unos pocos que no quieren que el Ecuador abra los ojos, que pongamos nuestras manos a trabajar con unión y que con compromiso salgamos adelante. Ante estos desafíos no podemos bajar la guardia y debemos poner a un lado los conflictos estériles y las diferencias internas o externas. Estas no permitirán jamás el desarrollo de nuestro país. Combatamos la mentira con la verdad, la corrupción con la transparencia y con todo el peso de la ley, sin darle espacio a la impunidad. Venzamos la pandemia con disciplina, al hambre y a la inequidad con justicia, trabajo y perseverancia, y a los mezquinos intereses de unos pocos con la unidad de todos los demás. Conquistemos unidos, una vez más, la victoria sobre la adversidad de las crisis sanitaria, económica y social. Caminemos juntos hacia un mejor futuro, más solidario y humano. Entre todos, ganemos estas batallas con optimismo y valentía. Hoy queda más claro que nunca que la unión de todos es imprescindible para sacar al Ecuador adelante. Las tres crisis que nos desafían, la sanitaria, la económica y la social, nos comprometen a seguir haciendo lo correcto por encima de lo popular. El gobierno, el presidente de la República, ha tenido que tomar decisiones, medidas urgentes y necesarias, difíciles, pero que exigen importantes sacrificios de todos nosotros. Jamás, nunca podremos salir adelante si los que tenemos un poco más no estamos dispuestos a ayudar a los más necesitados.
Es penoso, créanme, realmente doloroso, que el mal de la corrupción nos ha perseguido por tantos años. Créanme que después de ver frente a decenas de médicos en hospitales, centenas de médicos en hospitales, jugándose la vida, duele mucho saber hoy que en el mismo edificio, en el mismo hospital, habían 3 o 4 pillos viendo cómo se enriquecían. Enriquecerse a costa del dolor ajeno en estas circunstancias es un hecho criminal, un atentado contra la vida. Esto genera indignación, pero jamás permitamos que la indignación se convierta en resignación. Conscientes de que en nuestro país la emergencia ha sido históricamente sinónimo de corrupción, logramos, en decisiones acertadas en el COE, que las compras públicas por primera vez sean abiertas y transparentes durante la emergencia, acción que ha sido reconocida internacionalmente, decisión que ha permitido que hoy miles de denuncias se realicen en muchos casos y que en otros se logre frenar a tiempo las intenciones corruptas y que se pueda evitar la impunidad. Es una pena, escuchen, una pena real que en nuestra política y en muchos casos en el día a día de nuestro país la honestidad se haya convertido en una virtud. La honestidad no puede ser una virtud, debe de ser un requisito. A la corrupción hoy ya no se la homenajea ni se la oculta, ahora se la castiga. Por eso, hoy invito al Poder Judicial, que finalmente cuenta con la independencia necesaria para ejercer sus funciones, que le demuestre al país que esa lucha que se dio por esa independencia no fue en vano y era necesaria. Quien entra a la política debe de ser para servir, no para enriquecerse. Si quiere hacer dinero, hágase empresario. Y créanme, en cualquier ámbito, público o privado, la honestidad siempre será el mejor negocio. Pero no esa honestidad que se predica solo con la boca. No, esa no. La honestidad que se practica con el ejemplo. Esa es la única que nos sirve. En mi caso, desde el primer día he tenido claro que el despilfarro y el irrespeto a los recursos públicos, si bien puede llegar a generar una falsa sensación de bienestar y bonanza en la ciudadanía, termina socavando la sostenibilidad del Estado y forzando, a la larga, retrocesos en esos avances percibidos, pero nunca realmente conseguidos. El Ecuador no puede seguir cometiendo el error de tener un sector público obeso e ineficiente. En la vicepresidencia aplicamos desde el primer día medidas pragmáticas de eficiencia y austeridad. En muy poco tiempo redujimos la flota automotriz a una quinta parte, el exceso de personal en un 40%, devolvimos bienes inmuebles por los que se pagaban costosos alquileres y nos dedicamos a cuidar cada centavo. Así ahorramos más del 35% del total del presupuesto por año. Cuando realizamos como institución un viaje internacional en representación de nuestro país, lo hacemos en vuelo comercial, sin comitivas ni hoteles lujosos, ahorrando importantes sumas de dinero a los ecuatorianos, demostrándonos que las grandes comitivas y los lujos pagados por los ciudadanos no sirven para nada más que para alimentar el ego y la vanidad de autoridades y empobrecer a costa de ello a nuestro país. Algunos dicen que los que yo hago son ahorros marginales, pero así, centavo a centavo, con cada sacrificio, es como se levanta el país. Desde nuestro espacio, reactivamos y concluimos decenas de obras, hospitales, escuelas, vías, que por años estuvieron abandonadas por falta de gestión. Otro irrespeto a los escasos y valiosos recursos de los ecuatorianos. Señores, si sabemos que no hay dinero suficiente, por lo menos concluyamos lo iniciado, siempre y cuando, por supuesto, valga la pena y beneficie a la gente. A quienes les gusta atribuirse las obras como propias, les recuerdo una vez más, las obras no son de los políticos, son de los ciudadanos. Y la próxima vez que quieran decir que una obra es suya, digan cuánto pusieron de su bolsillo. Sabemos que la vicepresidencia es una institución pequeña, pero muy representativa.
siempre buscamos que sirva para todos como ejemplo de cómo respetar y potenciar el uso de los recursos públicos, que para mí son sagrados. Hemos mostrado que la unidad es posible y que gracias a ella se han logrado grandes acuerdos nacionales, involucrando a diferentes sectores de la sociedad, academia, autoridades, de todas las banderas políticas. Gracias a esto, definimos la priorización con los gobiernos autónomos descentralizados de las obras de infraestructura sanitaria, porque jamás habrá desarrollo sin agua potable y sin saneamiento. Más de 1.800 millones de dólares hemos invertido en estos gobiernos autónomos descentralizados desde entonces, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Dentro del acuerdo nacional, logramos materializar acuerdos por el emprendimiento, la democracia, la innovación, el desarrollo sostenible, la economía circular, el medio ambiente, la libertad de expresión, el desarrollo logístico, productivo, la educación dual y técnica, la sustitución del uso de combustibles fósiles, la sostenibilidad, la lucha contra la pobreza rural, el desarrollo agrícola, la lucha contra la corrupción, entre otros. Muchos de estos acuerdos ya están plasmados en leyes o en acciones concretas. En otros casos, es nuestra obligación evitar que queden en solo un documento y que se pongan de inmediato al servicio de la gente. Estos acuerdos son una muestra clara de que sin perjuicio del lugar del que venimos, nuestra forma de pensar o nuestra ideología, podemos ponernos de acuerdo para que el Ecuador salga adelante y que los objetivos comunes nos deben de unir, entendiendo que lo radical es enemigo de lo racional y que ceder no es perder. La crisis económica que enfrentamos ha sido tremendamente agravada por la pandemia. Y hoy es posiblemente la crisis más compleja que hemos enfrentado en la historia de nuestro país. Pero de las grandes dificultades, a veces nacen las mejores oportunidades. Y es un momento para comprender que si todos, sin excepción, no asumimos los esfuerzos y sacrificios que debemos hacer, no habrá jamás dinero que alcance para levantar al Ecuador. Yo no soy parte del pasado, pero tampoco me voy a quejar de él. Nunca lo he hecho. El pasado debe de servir para no repetir errores. Ese pasado debe de ser siempre una lección, pero nunca debemos de permitir que se convierta en una sentencia. Muchos advertimos en su momento de los riesgos que el modelo que nos gobernó representaba para el país y sus graves consecuencias. Que cuando desde el poder se justificaba cualquier barbaridad en función de proteger un proyecto político, era evidente que a aquellos gobernantes no les importaba el país, sino solo sus propios intereses. El único proyecto político, el único proyecto que necesitamos todos y debemos defender juntos, tiene 7 letras y se llama Ecuador. No perdamos de vista nunca esto. Preocupa mucho cómo la mentira va ganando terreno. Se disfraza de noticia falsa. Hay quienes en esta pandemia, en vez de donar al menos una mascarilla, se han dedicado a invertir millones de dólares de dudosa procedencia en campañas de desestabilización e incertidumbre en las horas más dolorosas de nuestras vidas. Esta es una de las batallas más difíciles, pero si deseamos ganarla, la verdad debe tomar la ofensiva. La verdad no puede ser pasiva. La verdad debe de salir al ataque permanente o corre el serio riesgo de ser derrotada. En la lucha contra el virus, estamos entrando en una nueva fase. Esta fase nos permite recuperar nuestras libertades, pero en ese camino, hoy más que nunca, debemos de recordar que la libertad, más que un derecho, es una responsabilidad. Está en sus manos. No retrocedamos. Cumplamos con disciplina las normas de higiene y distanciamiento, los horarios de circulación y las demás disposiciones de las autoridades. La disciplina y responsabilidad de hoy nos permitirán volver a abrazarnos mañana. Muchos se preguntan si saldremos adelante. Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, porque es más fuerte la voluntad, la solidaridad y la decisión de los ecuatorianos de cuidarnos los unos a los otros, de arrimar el hombro y unidos, sin egoísmo, levantarnos. Vean, yo no vine acá por un cargo, ni por los honores, ni por un sueldo vitalicio al que renuncié desde el primer día. Yo vine aquí a trabajar al servicio del país, sin sesgos ideológicos ni banderas políticas, alejado de las pugnas y los radicalismos. Hubo un objetivo claro, muy claro, lograr que mis actos hablen más fuerte que mis palabras. Y no he parado de hacerlo desde el primer día. El momento en el que el cargo de vicepresidente se convierta en un impedimento para seguir en esa ruta, prefiero salir como siempre lo he dicho, igual que como entré el 11 de diciembre del 2018, de la mano de mi esposa y con la frente en alto. No importa dónde estemos, todos debemos de servir al Ecuador. Todos debemos de ser parte de estas nuevas batallas que enfrenta el país, donde todos tenemos una misión que cumplir para derrotar a los corruptos, a la mentira, al radicalismo, a la inequidad y al hambre. Trabajando también para recuperar nuestra economía, para que el Ecuador encuentre la senda de crecimiento y de estabilidad por la que merecemos todos transitar. Entre todos, construyamos el mejor ejército de ecuatorianos que haya visto la historia de nuestro país, donde trabajando unidos, con humildad y honestidad, logremos ese Ecuador que soñamos. No olvidemos que la alegría no siempre es felicidad y sonrisa. En los momentos más difíciles, la alegría es el sentimiento de saber que estás haciendo lo correcto. Como decía el padre José Kenteni, todo por amor con alegría. Que Dios nos guíe, nos bendiga y nos proteja. Muchas gracias. Esas han sido las palabras del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, que principalmente destacó el trabajo realizado por el ejército ecuatoriano durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Con esta información nosotros terminamos esta transmisión a 3.000 metros de altura aquí en el Cerro Pichincha, en el Templo de la Libertad, donde se realizó la ceremonia castrense por los 198 años de la batalla de Pichincha. Continuamos contigo en estudios, Fabricio. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos Figueroa, desde la cima de la Libertad, desde el Templo de la Libertad al occidente de la ciudad de Quito, en los estribos del volcán Pichincha, lugar en donde se lleva a cabo y ya está cerrando esta ceremonia militar en conmemoración por los 198 años de la batalla de Pichincha y también el Día de las Fuerzas Armadas. Estamos cerrando esta transmisión especial de Ecuador TV con motivo de este 24 de mayo. Queremos recordarles, antes de dejarles, que regresaremos a las 10 de la mañana con una transmisión especial también sobre el informe a la Nación que debe presentar el presidente de la República a partir de las 11 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, Ecuador TV ofrecerá una transmisión especial con la previa de este evento constitucional que se debe cumplir cada año por parte del presidente de la República y que en esta ocasión el presidente Lenín Moreno presentará su informe a la Nación a partir de las 11 de la mañana sobre su tercer año de gobierno cumplido y ya inicio del cuarto y último año de gobierno que mantiene. Recuerden, 10 de la mañana, Ecuador TV con transmisión especial con la previa del informe del presidente a la Nación. Gracias a todos por acompañarnos durante esta jornada de 24 de mayo. Que tengan todos un buen día. Nos vemos a las 10 de la mañana.